Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las pandemias más brutales y sin embargo más olvidadas de la historia. Una catástrofe que no solo se llevó por delante a millones de personas, sino que literalmente hizo añicos el sueño de un imperio y cambió para siempre el rumbo de la civilización. Para empezar, quiero que nos transportemos a un momento concreto. Estamos en el año 542, en Constantinopla, la que era sin duda la ciudad más grande y rica del mundo. Un cronista de la época, Procopio de Cesarea, lo describe como una auténtica pesadilla. Los cadáveres se amontonan por las calles, no hay gente suficiente para enterrarlos a todos, el olor a muerte simplemente lo llena todo. Y hablamos de una ciudad con 500.000 de habitantes, un centro de poder y comercio que bullía de vida. 500.000 de almas a punto de enfrentarse a un enemigo completamente invisible y, sobre todo, letal. La pregunta es obvia: ¿cómo se pudo llegar a ese punto? Bueno, para entender la verdadera magnitud de este desastre, tenemos que rebobinar un poquito. Porque antes de la plaga, lo que reinaba era la pura ambición, el sueño de un solo hombre, el emperador Justiniano I. A ver, todo arranca con Justiniano, que llega al poder en el 527 con una obsesión entre ceja y ceja. Quería restaurar la gloria perdida del antiguo Imperio Romano. Y ojo que sus ejércitos tuvieron un éxito espectacular, reconquistando el norte de África, Italia, parte de Hispania. Parecía imparable. Pero claro, en el 541, un enemigo contra el que ninguna legión podía luchar llamó a las puertas de su imperio. Y no era un ejército bárbaro ni una rebelión. La catástrofe la causó un invasor microscópico que viajó en el más absoluto silencio, aprovechando las mismas rutas comerciales que habían hecho tan grande al imperio. Aquí tenemos al culpable, Yersinia pestis, una bacteria. Y lo más fascinante y a la vez terrible, es que estamos hablando del mismo microorganismo que siglos más tarde provocaría la peste negra. La historia, en cierto modo, nos estaba dando un macabro adelanto. Y esto de aquí explica perfectamente cómo se lió todo. La bacteria se originó, se cree, en Asia Central o en África Oriental. Desde allí infectó a las pulgas que viajaban en las ratas negras. Y estas ratas, claro, se colaban en los barcos que llevaban grano y mercancías por todo el Mediterráneo. Es una ironía tremenda. El propio éxito comercial del imperio se convirtió en su talón de Aquiles. Fue la autopista perfecta para que la muerte llegara directamente a sus puertos. La llegada de la plaga a Constantinopla en el 542 fue solo el pistoletazo de salida. Lo que vino después fue un efecto dominó catastrófico, que no solo destrozó el sueño de Justiniano, sino que debilitó al imperio hasta sus cimientos. El coste humano es que fue algo inimaginable. Las estimaciones hablan de entre 25 y 50 millones de muertos en todo el imperio. En los peores momentos, la capital podía perder miles de personas cada día. Una auténtica sangría. Para que nos hagamos una idea del impacto, en algunas de las regiones más afectadas, hasta el 40% de la población murió. Y no fue cosa de una sola vez. La plaga volvía una y otra vez, en oleadas, durante los siguientes 200 años, impidiendo que la población se recuperase de verdad. Así que aquí está la clave de todo. Esta mortalidad masiva provocó una reacción en cadena. Si no hay agricultores, la comida escasea. Sin comerciantes, la economía se paraliza. Sin gente que pague impuestos, el Estado se queda sin dinero. Y por supuesto, sin soldados, el ejército queda en cuadro, incapaz de defender las fronteras o de seguir con la reconquista. La conclusión es, la verdad, desoladora. La plaga no solo mató personas, mató una ambición. El gran sueño de un imperio romano reunificado murió en las fosas comunes, junto a millones de sus víctimas, y dejó al imperio bizantino herido de muerte. Vale, pero pasemos a analizar el legado que nos dejó esta plaga. Porque, por increíble que parezca, la historia de esta catástrofe del siglo VI tiene unos paralelismos y unas lecciones que nos tocan muy, pero que muy de cerca hoy en día. Fijaos en las similitudes, que son brutales. La peste de Justiniano se extendió por las redes comerciales globales de la época, igualito que las pandemias modernas usan los viajes y el comercio internacional. Colapsó los sistemas sociales de entonces y provocó un caos económico y un miedo generalizado. Vamos, que la interconexión global siempre ha sido un arma de doble filo. El impacto en la historia fue total. Esta pandemia debilitó para siempre al Imperio bizantino, frenó en seco cualquier posibilidad de reunificar el mundo romano y, según muchos historiadores, aceleró la transición de Europa a la Edad Media, creando vacíos de poder y cambiando las estructuras sociales y económicas para siempre. Fue un auténtico punto de inflexión. En definitiva, si nos tenemos que quedar con una idea, es esta. La peste de Justiniano es la prueba definitiva de cómo algo tan pequeño, un organismo microscópico invisible al ojo humano, tiene el poder de cambiar por completo el curso de la civilización. Y todo esto nos deja con una pregunta final flotando en el aire. Si las redes globales y la economía se tambalearon de una forma tan parecida hace ya 1500 años,
¿Qué lecciones del pasado seguimos ignorando a día de hoy?